Muy bien, muy buenos días, buenas tardes jóvenes. Bueno, en este encuentro vamos a hablar de la libertad. Freedom, la libertad como tal. ¿Qué es la libertad? Y bueno, aquí todos podrían decir la libertad es hacer lo que yo quiero, porque salgo, hago la mía. Libertad es poder volar sin que nadie te ponga condicionamiento. No, creo que la libertad es mucho más profundo que eso. Obviamente que la libertad, incluso en 1789, que fue la Revolución Francesa, ustedes lo habrán visto en historia, los tres gritos de la Revolución Francesa fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad. Obviamente que hasta el día de hoy la libertad sigue asomando como algo fuerte. Fíjense, por ejemplo, toda esta idea de cuarentena, ¿no? ¿Qué es lo que toca realmente? ¿Cuál es la fibra que más nos molesta a nosotros como seres humanos y ciudadanos? El no poder hacer las cosas que queramos hacer. O sea, nos sentimos libres porque podemos circular por la calle, porque podemos andar por donde queramos. Bueno, todos esos derechos, esa libertad, se ha conseguido con la lucha de años y años, cientos de años, décadas, prácticamente siglos, luchando muchos pueblos por su libertad, por su independencia. A lo que nosotros más nos pega es quizás eso, es como que nos coartan, nos quitan, nos cercan, ponen como parámetros, un perímetro a nuestra libertad. Tenemos que quedarnos encerrados y eso molesta. Pero pensemos la libertad del griego, la palabra es eleutheria, que significa libertad, pero libertad del ciudadano. En las polis griegas, que eran ciudades pequeñas, se llamaban ciudades-estado, no vivían más de 1000 o 2000 personas, ya era muchísimo. Vivían pocas personas y les dedicaban, podían tener tiempo, se dedicaban a la agricultura, a cuidar a su familia, a tener tiempo para las artes, poder pensar, poder charlar otros temas, poder contemplar. Por lo tanto, la libertad era algo que se anhelaba, era algo propio, pero el esclavo y el prisionero de guerra no tenían libertad. Por lo tanto, la libertad era de algunos. Hoy por hoy, cuando hablamos de la libertad, pensamos la libertad de una manera grande. Aún así, somos esclavos de un montón de cosas. Somos esclavos del dinero, somos esclavos de nuestros trabajos. Imagínense que hoy por hoy, ahora con las nuevas tecnologías y sobre todo esto que pasa con la educación, ahí nos damos cuenta que el sistema educativo falla en ciertas cosas. Y estamos en nuestras casas y nos mandan tantos trabajos, cosas para leer, que no sé si nos van a servir para algo o no, pero de alguna u otra manera nos atacan con tantas cosas que ahora estás en tu casa y ya no sabes qué hacer. O sea, tenés mucho más trabajo a veces en casa de cuando estabas afuera. Y vos decís, bueno, pero antes queremos volver a la normalidad. En verdad querés volver a sentirte libre, a sentir que puedes andar por donde querés. Pero después en la realidad concreta somos igual esclavos de un montón de otras cosas. El problema es tener en cuenta por dónde pasa la libertad. Entonces, yo les voy a presentar un autor hoy que es muy interesante. Para los años 60 colaboró lo que fue la Revolución de Mayo, el Mayo francés, la Comuna parisina, estos jóvenes universitarios que se rebelaron frente a un sistema porque querían la libertad. Ahí pasa toda esta idea de los hippies, esta idea, digamos, que mal entendida. Por ahí me dicen los hippies, no, son todos unos que andan fumando, flasheando cosas. No, los tipos estaban luchando por una idea de libertad mucho más amplia, donde estaba la guerra, estaba toda la Guerra Fría, Estados Unidos con la Unión Soviética un poco más y haciendo una tercera guerra mundial. Bueno, aparece el amor y la libertad como para venir a apaciguar este lugar. Y aparece un filósofo muy interesante llamado Jean-Paul Sartre, filósofo francés, que escribe muchas obras, entre ellas este libraco gigante que verán acá que se llama El ser y la nada. O sea, lo escribió en una semana imagínense. La verdad que es un genio, es un librazo para analizar, pero bueno, la verdad que es muy grande, quizás no podíamos hacer un solo video con esto porque es demasiado. Sin embargo, les recomiendo leer de Sartre sus obras de teatro. Muchos artistas como Camus, artistas, filósofos, también son artistas porque escriben, pero muchos filósofos, pensadores, también han escrito obras de teatro. Camus tiene esta que se llama El muro, La náusea, que se llama La suerte está echada y el engranaje, y otra que se llama Manos sucias, entre otras. Estas novelas plantean siempre el tema de la libertad. Son obras son novelas como de teatro, unos personajes que siempre hay una tensión y siempre se está poniendo en juego la libertad. Es la libertad con la que tenemos que actuar. Es la libertad. Siempre el personaje está sometido a situaciones que lo exceden y pareciera ser que ahí donde se juega la libertad misma, en el elegir. Entonces, ¿por dónde pasa la libertad? Va a decir Sartre que estamos condenados a ser libres. Estamos condenados a elegir. Elijamos o no elijamos, siempre estamos eligiendo. Uno puede ser que elija de mala fe, decir que elija como descartando no querer elegir. A ver, me explico bien. Cada vez que ustedes hacen cualquier cosa,
cada vez que alguien, qué sé yo, te pide un favor o lo que sea, cada vez que vos te confrontás con cosas que son muy existenciales, puedes decidir cómo vivir. Pero siempre, aunque vos pensés que no elijas y dejás que otros elijan por vos, estás eligiendo. Porque siempre es tu libertad ontológica, es una libertad a nivel del ser. Entonces, estamos condenados a ser libres. Queramos o no, estamos decidiendo siempre. Tu libertad siempre está siendo puesta al límite. El tema es que nosotros creemos que la libertad funciona a un nivel mucho más amplio. Entonces, cuando nos encierran en nuestras casas, pensamos que no somos libres, ¿no? Todo lo contrario. Ahora vos sos libre de pensar, sos libre de elegir cómo vivir esa situación que te sobrepasa. Ahí estás siendo libre. Entonces, la idea hay que encontrar cómo poder vivir esa situación, incluso situaciones extremas. Es la decisión, cómo decidimos vivir las situaciones que vienen desde afuera y que nos sobrepasan. Esas situaciones de afuera, esa libertad que viene de afuera, que no la podemos elegir nosotros, o sea, no podemos determinar esas situaciones que nos pasan, pero sí podemos decidir, y ahí está la libertad ontológica, el como uno quiera vivirlo, poder vivirlo de una manera distinta. ¿Me explico? Te agarra una enfermedad, te agarra cáncer, te agarra diabetes, bueno, enfermedades re trágicas, te agarra cualquier tipo de enfermedad. Obviamente, no hay cura quizás para esas enfermedades, o quizás sí, pero bueno, qué sé yo, es algo que vos no elegiste, te vino. Ahora, ¿cómo vas a vivir esa situación? Y ahí está la libertad, la decisión de cómo queramos vivir esa situación es lo que nos hace realmente libres frente a esa situación que nos está oprimiendo. Cuenta la historia de Sartre que durante el tiempo de Hitler y los nazis, sobre todo, torturaban mucho a la gente. Bueno, acá tuvimos dictaduras militares, también muy tortuosas. Estaban golpeando a uno, lo estaban maltratando, y había uno que era más de contextura más maciza, por lo tanto se podía bancar un par de golpes y para hacerle sacar información. Pero venía otro que era de contextura más delgada, y sabiendo que lo iban a maltratar y que él podía hablar, decidió tomar una decisión. Estaba en un último piso y vio que había una ventana abierta, y cuando lo iban a interrogar, corrió y se tiró por la ventana. Obviamente ustedes pueden pensar es algo trágico, sí, pero lo que Sartre pone de ejemplo, que incluso en los lugares donde la libertad se ve incluso más reprimida, donde parece ser que no hay otro lugar para pensar, aún así la libertad se hace posible. ¿Por qué? Porque él decidió hacer algo. Si él hablaba, seguramente iban a torturar a sus compañeros y los iban a encontrar. Él decidió en un acto de arrebato total, consciente, quizás, no sé, pero fue libre de elegir en ese sentido. Por lo tanto, él fue libre de elegir incluso en esa situación que lo oprimía. Entonces, pensemos esto. Yo acá me anoté un machete porque en verdad, como estamos condenados a ser libres, en verdad, lo importante es esto. Esto me lo anoté pensando, ¿no? ¿Qué pasaría frente a situaciones que no le encontramos sentido? O sea, hay muchas veces que nos aparece frente a situaciones que no podemos manejar la desesperanza. La desesperanza de no encontrar en el sufrimiento que se nos aparece, no el sufrimiento que buscamos, el sufrimiento que aparece la desesperanza de no poder transformar eso. Entonces, la idea es encontrarle quizás un propósito, incluso al sufrimiento. Hay que encontrar un propósito, y ahí estamos siendo libres también de elegir un propósito para vivir nuestra existencia. Porque si no, por ejemplo, en esta situación en la que estamos en nuestras casas, que sentimos que nos quitan la libertad, si no encontramos un propósito, por ejemplo, para pensar en nosotros mismos, para conocernos un poco más, para darnos cuenta de que el sistema en verdad falla, que el sistema educativo falla, de que el sistema bancario falla porque te cobran un montón de intereses, que en verdad la salud falla, que en verdad siempre los pobres quedan marginados y que en definitiva vos sos un esclavo más del sistema. Y cuando tomás conciencia de eso, decís, oh, ¿qué onda acá? O sea que estoy siendo esclavizado, tengo que trabajar tantas horas, me pagan poco, más encima no me dejan salir. Bueno, y si ahora, por ejemplo, nosotros decidiéramos después, si bueno, no le vamos a pagar a los bancos, no le vamos a pagar a estos de la AFP, a estos de la obra social, me están acá robando. Si la gente tomara conciencia de eso y decidiera y viera, por ejemplo, en todo este sentido, digamos, como de tragedia que parece que nos envuelve, vivirlo de manera distinta, encontramos un propósito, tu decisión transforma la existencia. Ahí estás siendo libre de transformar esa situación. Lo mismo te pasaría con una enfermedad. Tenés una enfermedad, sabes que vas a morir, y bueno, ¿y qué vas a hacer si no hay cura? Puedes decidir encontrar un propósito para vivir tu vida de manera más plena. Entonces, eso permite la libertad. Eso permite que estamos siempre eligiendo. Queramos o no, estamos condenados a ser libres. Y cada vez que yo elijo vivir las cosas de una manera,
Cada vez que yo elijo vivir mi vida con plena libertad, con una libertad ontológica, estoy eligiendo por todo el resto. Porque las otras personas que me están viendo que en mi acto personal esa libertad cobra sentido. Es decir, que si yo elijo suicidarme, por ejemplo, frente a una situación que me supera, y ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Que no hay otra escapatoria más que el suicidio. Pero sin embargo, de los campos de concentración nazi, ustedes pueden ver un libro que se llama de Viktor Frankl, En busca del hombre en búsqueda de sentido, Erich Fromm, el diario de Ana Frank y otros tantos. En esas situaciones donde tenían que estar encerradas las personas frente a mucho estrés en los campos de concentración, lo único que los inspiraba a esas personas era tener un propósito. Entonces la desesperanza, jóvenes, la desesperanza es el sufrimiento menos o sin un propósito. Es decir, cuando el sufrimiento no tiene un propósito y no vale la pena entonces aceptar eso. Y la libertad viene a ser libertad ontológica. Entonces, jóvenes, ¿qué hacemos nosotros frente a estas situaciones? ¿Cómo utilizamos nuestra libertad? ¿Aún así creemos que no somos libres? ¿Aún así cuando alguien te está diciendo algo, vos crees que te seguís siendo esclavo? La libertad es algo mucho más ontológico. La libertad se vive en cada acto, en cada situación que me toca enfrentar. En cada situación tengo que confrontar siempre esa libertad ontológica y eso es lo que termina generando una transformación. Para ser realmente libres tenemos que tener conciencia de qué son las cosas que nos oprimen. Hoy por hoy nos toca vivir esta situación. Bueno, usemos nuestra libertad para pensar, para ser creativos, para darnos cuenta cómo funciona el sistema, para darnos cuenta de que hay un montón de cosas que fallan y que si nosotros tomáramos más conciencia de eso, podríamos después de esta situación, que obviamente vamos a salir, vivir y caminar y enfrentar las situaciones de una manera distinta, darnos cuenta que nos están mintiendo por un montón de lugares, de que nos están robando y estafando por un montón de lugares, pero como nosotros estamos tan entretenidos en las redes sociales, con el celular, con la cosa, estamos tan metidos en la cotidianidad que no nos damos cuenta de que somos esclavos. Sartre nos enseña que hay que ser libres y estamos condenados a ser libres, siempre elijamos o no. Estamos eligiendo, incluso si vos después de este video no elegís pensar qué es lo que es la libertad. Bueno, jóvenes, los dejo, sigan pensando, leanse un par de obras de Sartre, ya saben, El engranaje, La suerte está echada, La náusea, Manos sucias, El muro, entre otras obras. Y hay una carta muy interesante también que les puede servir, se llama El existencialismo es un humanismo. Si no me equivoco, el existencialismo es un humanismo, es una carta de Jean-Paul Sartre donde habla de todos estos temas, donde plantea el tema de la libertad, de que siempre estamos eligiendo, que estamos condenados a ser libres, que el hombre es un proyectil lanzado hacia la existencia, por lo tanto siempre estamos ahí, nuestra libertad es ontológica a nivel del ser. Bueno, que tengan muy buena semana y que empiecen bien esta semana, no se olviden de ser libres.